En este capítulo hablaremos de los vendedores en incentivos. El capítulo 6 en el texto de economía, un primer curso inspirado en el mundo real. Ok, aquí hablaremos de los vendedores en un mercado perfectamente competitivo. Y para eso hay tres condiciones. La primera, que ningún comprador o vendedor es lo bastante potente como para influir en el precio del mercado. La segunda, los vendedores de este mercado producen bienes idénticos. Y la tercera y última, la entrada y salida de estos mercados es libre. En el segundo, podemos ver el problema del vendedor. Cómo decían los vendedores qué y cuánto producen. Y para ello hay tres elementos. El primero, la fabricación del bien. ¿Cómo se convierten los factores en productos? El segundo, el coste de tener un negocio. El coste total es la suma del costo variable y el costo fijo. Y la tercera y última, las retribuciones del negocio. Los ingresos de una empresa se corresponden con la cantidad de dinero que obtiene por la venta de sus productos. Fabricación del bien. Una empresa es una entidad comercial que produce y vende bienes o servicios. Puede estar formada por miles de personas, unas cuantas personas o una sola persona. Toda empresa se enfrenta a la decisión de cómo cambiar los factores para crear producto. Los conceptos claves son la empresa, la producción, el capital físico, el corto plazo, largo plazo, el factor fijo de producción, el factor variable de producción y el producto marginal. Acá en la empresa de Wisconsin-Chipman podemos ver los datos de la producción de la empresa de Wisconsin-Chipman, ¿cierto? Entonces, en este gráfico podemos observar que la empresa de Wisconsin-Chipman debe decidir cuánto producto fabricar cada día. Y esta tabla resume el número de trabajadores que necesitará la empresa para lograr un nivel determinado de producto. La primera columna contiene el número de cajas de queso producidas al día. La segunda columna, el número de trabajadores empleados. Y la tercera columna, el producto marginal, el producto adicional conseguido de cada factor adicional, en este caso, los trabajadores. En la segunda figura podemos observar de que es una gráfica. Estamos hablando acá de la función de producción a corto plazo de la empresa de Chisman, perdón. En el número de trabajadores figura en el eje X y el número de cajas de queso producidas en el eje Y. A medida que aumenta el número de trabajadores, tiende a aumentar la cantidad de cajas de queso que se pueden producir, para reparecerse en que los 10 o 15 primeros trabajadores deparan incrementos de producción mucho más acusados que los 25 o 30 adicionales. Nótese también, nótese también que el último trabajador en realidad reduce la productividad. Bueno, el coste de tener un negocio. Eh, entonces vamos a introducir a la curva de los costes. Entonces, pues primero entendamos que el coste total es igual al coste variable más el coste fijo. Los costes variables Mm, son los sí. relacionados con los factores variables de producción y el coste fijo es aquel relacionado con un factor fijo de producción. Entonces aquí tenemos que tener claro algunos conceptos clave, que son todos los costes, como el coste de producción, el total, variable, fijo, el coste total medio, el coste variable medio, el coste fijo medio y el coste marginal. Bueno, entonces
Según la empresa de Wisconsin Cheeseman, podemos ver en la tabla de la izquierda el coste de producción. Entonces, pues como dijo Brandon, esta es una empresa que produce cajas de queso. Entonces, esta tabla resume pues el coste de diversos niveles de producción. Entonces, pues aquí podemos ver que el coste total medio es como la suma del coste fijo medio y el coste variable medio. Aquí también se ve el coste marginal, que es el cambio que experimenta pues el coste total en relación con la producción de unidad de más de un producto. Eh, en la otra tabla podemos ver la curva de coste marginal, coste total medio y coste variable medio para la empresa. Entonces, pues esta figura plasma varias medidas del coste con el producto que está o cantidad que está en el eje X y el coste o precio que está en el eje Y. Entonces, cada medida de coste se representa a través de varios niveles de producción. Entonces, aquí podemos ver que la curva del CM eh, intersecta las curvas del CTM, que es del coste total medio, y del CBM, que es el coste variable medio. Entonces, aquí como podemos ver cómo se cruza en sus mínimos respectivos. Bueno, los vendedores en un mercado perfectamente competitivo. Las retribuciones de un negocio, entonces aquí los ingresos corresponden al precio de los bienes por el número de unidades vendidas y el principal objetivo del vendedor pues es obtener el máximo de beneficios netos o ganancias. Entonces aquí como conceptos claves vamos a tener pues los ingresos, el ingreso marginal, que el ingreso marginal pues significa el cambio que experimentan los ingresos totales debido a la producción de una unidad de una unidad más el producto. Bueno, aquí podemos ver estos dos gráficos. Aquí podemos ver la oferta y demanda pues en el mercado frente a la empresa de Wisconsin Chisman. Entonces, en el gráfico de la izquierda, pues resume básicamente la curva de oferta y demanda del mercado de las cajas de queso. Entonces, el precio determinado por el equilibrio del mercado es el precio que afronta la empresa, el cual se muestra en el gráfico B, que es el gráfico de la derecha. Consideramos ese precio representativo pues, a la curva de demanda a la que se enfrenta. Entonces, la empresa, que es la línea recta azul que podemos ver en la gráfica B, pues esta curva de demanda es igual al ingreso marginal porque representa la variación de los ingresos debido a la venta de una caja más de queso. Y podemos ver en la gráfica cómo se ve. Bueno, ya paso más lo siguiente que es
todo reunido utilizando los tres elementos principales para que sea lo mejor posible para el vendedor. Estos tres elementos principales consisten en el coste, donde se incluyen los costos fijos, los variables y y las curvas de los costos marginales. También se incluyen los ingresos, que son las muestras totales de todos los productos en sus niveles, y los beneficios. Ya explicando esto, tenemos que distinguir entre lo que es el beneficio contable, que son las formas de los ingresos a los menores costes, y los beneficios económicos, que incluyen los costes de oportunidad, como el coste de inversión del capital propio. Ya viendo estas dos gráficas, podemos proseguir a lo que dice la primera, que es el desplazamiento de la producción hacia el equilibrio, donde vemos que la curva roja es el costo marginal y la curva azul es el ingreso marginal. Dando esto a pie en el punto A, quería hacer la producción más, o sea, la producción más alta para aumentarla, para que diera un equilibrio perfecto, y vemos que en el punto B debería mermar la producción para hacer beneficios a su máximo esplendor. Ya pasamos a la segunda gráfica, que es la representación de los costos marginales medios y los ingresos, donde incorporamos el rectángulo sombreado, que es el beneficio como tal que tiene la empresa, recordando lo mismo que expliqué en la primera gráfica, donde tienen que ver los beneficios propios de cada costo para ver el costo de oportunidad, donde se debe aumentar o bajar la producción y haya un equilibrio. Ya pasando a lo siguiente, tenemos como ejemplo decisiones y consecuencias, donde la idea principal, como primero, es el beneficio por unidad, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo total medio. Ya pasamos a lo segundo, que es el número de unidades vendidas. Y gracias a esto puede ocurrir que se reduzca el beneficio por unidad, dando así un precio más bajo, y al aumentar las unidades vendidas, de modo que los beneficios totales sean mayores. Un ejemplo concreto sería el punto A, que es el beneficio por unidad máximo, dando el precio igual a costo total medio mínimo, pero las unidades vendidas son pocas. Pasando a otro ejemplo, sería en el punto donde el ingreso marginal igualado al costo marginal es el beneficio por unidad, que es menor, pero el vender más unidades da los beneficios totales que sean mayores. En cambio, en el punto A, que los beneficios totales son $215 diarios, esto hace que el costo marginal y el ingreso marginal sean los beneficios totales de $245 diarios. Por lo tanto, haber un máximo de beneficio por unidad en el punto A conduce a menores ganancias totales para la empresa. Esto es un punto clave considerar de ambos factores, a beneficio unitario y unidades vendidas, para que realmente sean maximizar los beneficios propios. Ya pasamos a lo que sería el problema del vendedor de la curva de de la oferta, que esto consiste en determinar la cantidad de la producción que ofrece el mercado para maximizar los beneficios, dando un determinado precio del mercado en sí, y la solución a este problema sería la manera más óptima de ofrecer por cada nivel de precio. Bueno, vamos a hablar sobre la elasticidad precio de la oferta. En sí lo que significa es cuando varía el precio y la cantidad ofrecida. Ya a esto se llama la elasticidad, que se separa entre cero, elasticidad infinita, y cada una de ellas pues tiene un significado como tal. La elasticidad cero significa que la cantidad ofrecida no varía entre cambios en el precio. La elasticidad infinita implica que cualquier cambio en el precio, por pequeño que sea, altera enormemente la cantidad ofrecida. Y ya estaría
la más típica que es entre 0 y 1, que esto indica que el porcentaje de variación en la cantidad ofrecida es menor que el porcentaje en el cambio en el precio. Ya siguiendo lo que es la suspensión, es cuando la empresa toma la decisión de estar en corto plazo en pausa su propia producción. Esto puede ser en algunas ocasiones bueno y una mejora para recolectar datos o costos y que sean recuperables y así no ir a un punto de quiebre malo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el excedente del productor. Principalmente el excedente del productor es una forma de medir las ganancias adicionales que los productores obtienen cuando pueden vender sus productos a un precio superior al costo de producción en un mercado competitivo. En la gráfica podemos observar prácticamente que la oferta tiene pues, su línea normal y podemos observar que la demanda está totalmente igual, o sea, una demanda normal. Pero el punto de equilibrio nos está mostrando que entre la oferta y la demanda hay cierto excedente del consumidor y excedente del productor. Prácticamente eso es lo que se refiere cuando hablamos sobre en el excedente del productor, ya que obtienen más ganancias porque vendieron la producción a un mayor costo en el mercado. Ahora vamos a hablar pues de corto a largo plazo en excedente del productor. Bueno, prácticamente tanto en el corto plazo como en el largo plazo, el excedente del productor se relaciona con diferentes precios de mercado y los costos de producción. Pero en el corto plazo las empresas se enfrentan una especie de limitaciones en las capacidades, mientras que estas necesitan como ajustar la producción debido a factores como en este caso que se vean fijos. Por otro lado, en el largo plazo tienen más flexibilidad para poderse adaptar a los cambios de demanda y sus costos. O sea, aquí podemos ver un tipo de ejemplo en donde nos están dando en este caso una vista a una fabricación de coches. Lo que habla más que todo en el ejemplo es que se busca como un equipo que colocaba los precios del motor en un sitio, pero la empresa tenía como una especie de estándares fijos, como sería como el chasis, o sea que la empresa los podía como producir y que a lo largo del trabajo tenía un único cometido que era instalar una parte concreta e inspeccionar o pintar. Pero en este caso, que lo colocamos en las preguntas, ¿qué factor determina el lugar que ocupa la curva de demanda en la empresa dentro del gráfico? Se dice que habría factores que desplazan la curva de oferta de la empresa hacia la izquierda o la derecha, ya que no nos están dando un factor preciso en donde nosotros podamos indicar que la curva de oferta, con los cambios que esta empresa está teniendo, se va a tener una mayor proporción a que los clientes compren más o disminuyan. Por otro lado, tenemos la empresa en el mercado, equilibrio competitivo a largo plazo. Primero vamos a hablar sobre el equilibrio competitivo a largo plazo. Es una condición en la que la oferta y la demanda se igualan en el mercado competitivo y sus empresas obtienen retornos normales en la inversión. La entrada y salida de una empresa en el mercado juegan un papel clave para ajustar precios y cantidades hasta que se alcancen este tipo de equilibrio.
Bueno, aquí vamos a hablar sobre la entrada de una empresa en el mercado. ¿Cómo podría una empresa entrar al mercado? Principalmente las empresas deberían de estar evaluando bastantes factores, como qué tal está el mercado, qué capacidad tiene el mercado en este tipo de empresas, en donde la empresa tenga un mayor beneficio y una buena certidumbre para poder entrar al mercado. A largo plazo los beneficios son cero. ¿Por qué? Porque las empresas prácticamente necesitan una entrada libre y las salidas son fuerzas que empujan que el precio del mercado esté a un coste total medio o mínimo a largo plazo. Esto se trata cuando los mercados son perfectamente competitivos entre ellos. Por otro lado, estamos hablando sobre la salida de la empresa del mercado. Es un sector prácticamente libre cuando la salida no está limitada, no está regulada por ninguna barrera legal o prácticamente técnica en especial. Estamos hablando también por beneficios económicos frente a los beneficios contables y nos hablaba también que los beneficios económicos no siempre van a ser los mismos beneficios contables. Bueno, aquí colocamos la síntesis y conclusiones de prácticamente lo que acabamos de decir. Y esto nos hablan sobre lo que los vendedores optimizan a la hora de resolver sus problemas. Las curvas de demanda, perdón, de oferta a corto y largo plazo son indicados por disposiciones de los vendedores que la empresa tenga. También está la diferencia entre el precio y la curva del costo marginal, que corresponde a un excedente que el producto tenga en este tipo de situación. La entrada y salida, la entrada libre, la entrada y salida libre del mercado. Y por último tenemos como las reglas o el conocimiento de este tipo de reglas de una toma de decisiones en donde el vendedor puede evaluar perfectamente las fuerzas de entrada y salida que tiene el mercado, en este caso que sean libres. Aquí nos están hablando cuando las empresas tienen diferentes estructuras de costos. En la primera gráfica podemos evaluar que la demanda aumentó, pero que su oferta se mantuvo, o sea, la oferta no tuvo ningún tipo de cambio. En la segunda gráfica podemos ver que en este caso la oferta aumentó, pero su demanda se quedó totalmente igual. Y en la última vemos un aumento de demanda y oferta en un largo plazo que la empresa tuvo en este tipo de situación que nos está mostrando las gráficas. Bueno, por último, en este caso está mostrando el producto diario, que lo podemos ver de primero, el número de empleados, producto marginal, costo variable y todos los demás factores que tenemos aquí. En esta tabla también nos muestran más o menos cómo podemos calcularlos y sus cifras que tuvo esta empresa. En este caso estamos hablando de la empresa Wissen Cheese, que en este produce cajas de queso. Este cuadro resume prácticamente un costo de diversos niveles de producción, el costo total de la suma del producto fijo y el costo variable. El costo marginal también se ve como hay un cambio que experimenta el costo total que tiene una relación con la producción de una unidad más el producto. Por comodidad, ya sea estas cifras se han redondeado, ya que pues prácticamente nos quedaría muy difícil evaluar en este caso si nos sale digamos 0,75 o este tipo de situación. Muchas gracias.